Muy bien, chicos. Primeramente, buenos días con todos ustedes. Realmente es una gran alegría volver a estar aquí trabajando con ustedes. Y bueno, pedirles que sigamos trabajando tal cual lo hemos estado haciendo, ¿ya? Cumplamos con todo lo que tenemos que presentar para poder luego tener toda la tranquilidad posible y tener buenos resultados en en el aspecto académico, chicos, ¿ya? Muy bien. A ver, el tema programado para el día de hoy, básicamente está relacionado a todo lo que habíamos trabajado anteriormente en relación a nomenclatura química inorgánica. Vamos a seguir trabajando con compuestos, lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? Pero ya vamos a dar, o vamos a ver qué otro uso más le vamos a poder dar, ¿ya? Entonces, el tema que nos toca trabajar el día de hoy va relacionado a lo que vendría a ser reacciones químicas, ¿ya? Todo lo que vendrían a ser reacciones químicas. Tenemos que poner mucha atención porque vamos a tener o vamos a hacer algunos ejercicios al final y también vamos a hacer una actividad. Muy bien. Vamos a conocer primero nuestra competencia, capacidad y nuestro desempeño que vamos a realizar el día de hoy. Para esto voy a pedir a su compañera Valerie. Valerie, ¿recuerdas? ¿Estás ahí? Valerie, Sí, profe. ayúdame por favor con la lectura de la diapositiva. Ya. Competencia. Indaga de métodos científicos. Capacidad. Genera y registra datos e información. Desempeño precisado. Obtiene y organiza datos cualitativos y cuantitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza ajustes en sus procedimientos para determinar las características de acción de las reacciones químicas y determinar el número de electrones transferidos al balanceo químico. Hace cálculos de las medidas de, de tendencia central y obtiene el margen de error y representa sus resultados en gráficos mediante el uso de Ya, muy bien, muchas gracias Valerie. Entonces, como vemos, nuestra competencia más que todo va direccionada a la competencia indaga mediante métodos científicos. En conclusión, dentro de nuestro desempeño precisado, lo que vamos a lograr el día de hoy es que todos vamos a poder determinar al fin de la sesión, ¿ya? Vamos a poder determinar las características de las reacciones químicas, ¿ya? Vamos a poder reconocer qué tipos de reacciones químicas se producen tomando en cuenta ciertos criterios, ¿ya? Y vamos a poder también determinar el número de electrones que se pueden transferir en el balanceo químico. Más que todo, esto direccionado al método de balanceo químico denominado como el método del tanteo, ¿ya? Como el método del tanteo. Entonces, empezamos, ¿ya? A ver, Fabián, ¿me escuchas, Fabián? Fabián, Escucho, pero bajo. ya. Fabián, por favor, ayúdame con la lectura de esta parte introductoria. Mientras leía un libro de química, me topé con la afirmación de que el ácido nítrico actúa sobre el cobre. Decidí averiguar qué significaba esto. Conseguí un frasco con la etiqueta de ácido nítrico e introduje en él una moneda de cobre. ¿Qué maravilla estoy contemplando? La moneda había cambiado de color. El líquido se mostraba de color azul verdoso y espumaba produciendo humo. El aire adquirió un color oscuro, un color rojo oscuro. ¿Cómo detengo esto? Dije. Intenté tomar la moneda y lanzarlo por la ventana, pero quemé mis dedos y al flotarlo sobre mi pantalón, el ácido también actuó sobre él. Relato del autor Ira Ramsen, Estados Unidos, 1904. Ya.
Muy bien, ahí tenemos un fragmento de un relato, ¿ya? Tal como mencionó Fabián, en el cual básicamente el autor nos da a conocer una experiencia que él había vivido, ¿no es cierto? Al hacer simplemente o al poner en contacto lo que vendría a ser ácido nítrico con el cobre, con una moneda de cobre, más que todo. Entonces, logra evidenciar todos los fenómenos que suceden al momento de poner en contacto el ácido nítrico con la moneda de cobre. ¿Ya? Entonces, lo que él describe es que primero había observado que la moneda había cambiado de color, el líquido se mostraba de otro color, de un color azul verdoso, y además este expelía un gas, ¿no es cierto?, produciendo humos, ¿ya? Y ese gas que expelía, ese aire que él observaba, había cambiado también de color a un color rojo oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que había observado el autor, ya, de ese relato en ese entonces? Había observado ciertos fenómenos que se producen, ¿no es cierto?, cuando eh, se realiza una reacción química, ¿ya? Como producto de una reacción química, ¿ya? Entonces, ya eso es a lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta parte o en esta unidad, ¿ya? Vamos a describir todos aquellos fenómenos que se producen cuando hablamos en referencia a algún tipo de reacción química, ¿ya? Y aquí básicamente en este relato el autor nos está describiendo las características que definen que se está produciendo una reacción química. Es decir, como yo reconozco que cuando yo pongo en contacto dos o más sustancias, estas reaccionan químicamente. Como ven, ¿qué es lo que había visto? Había habido cambio de color, bastante, ¿no es cierto? Había producido esto, o emana gases, como vemos ahí, ¿no es cierto? Inclusive estos cambian de color también, y adquieren nuevas características, ¿no es cierto? Adquieren nuevas características. Estos relacionados de repente, a los criterios que nosotros podemos utilizar para poder reconocer o definir que efectivamente se está produciendo algún tipo de reacción química. Entonces, a esto o con esto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es una reacción química? Nos dice. ¿Qué es una reacción química? Para esto vamos a pedir, por favor, a Katrina que nos ayude con la lectura. Katrina, ayúdame con la lectura, por favor. ¿Qué es una Katrina, ¿estás reacción ahí? química? Sí, Ya, muy ¿qué bien, es una sigue, sigue. reacción química? Se define por reacción química el proceso por el cual una o dos o más sustancias sufren cambios en una estructura interna. Es decir, que hay ruptura en sus enlaces químicos para formar nuevas sustancias que tienen propiedades diferentes a la inicial. Ejemplo, obtención del cloro 2. No Ya, sé muy cómo bien. interpretar eso. Luego molecular. Ya, muy Ya. bien. Muy bien, Katrina. Entonces, muchas gracias. Entonces, atentos, vean. Efectivamente, nos dice, ¿qué es una reacción química? Nos indica lo siguiente, se define por reacción química al proceso por el cual, ¿ya? Una o más sustancias sufren cambios en su estructura interna, ¿ya? Ojo, vean, es el proceso por el cual una, dos o más sustancias sufren cambios en su estructura interna. Es decir, que hay ruptura de enlaces químicos o hay ruptura de sus enlaces químicos para formar nuevas sustancias que tienen propiedades diferentes a las iniciales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que se produce una reacción química, cuando dos o más sustancias interaccionan entre ellas y dentro de los efectos que se van a producir es que se van a romper enlaces químicos y se van a empezar a combinar químicamente entre ellos, formando nuevas sustancias. Al momento de formar nuevas sustancias, cada una de ellas también van a adquirir nuevas propiedades o propiedades diferentes a las iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos la obtención de cloro, ¿ya? Si nosotros vemos acá, en este tubo de ensayo, nos dice que nosotros tenemos
las siguientes sustancias. Tenemos el óxido de manganeso 4, vean, en estado sólido. Estas letritas, ojo, quiero que me entiendan. Estas letritas que nosotros vemos, que están entre paréntesis, ¿ya? Son abreviaciones que me indican el estado de agregación molecular en el cual se encuentra esa sustancia, ¿ya? Si hablamos en el caso del óxido de manganeso 4, ¿en qué estado se encuentra, me dice esta sustancia? ¿Qué letra tenemos entre paréntesis? ¿Qué letra es? S. Ya, entonces vemos acá, esa S, ¿qué significa? ¿En qué estado está? Sólido. En estado sólido. Entonces me dice, este óxido de manganeso 4 se encuentra en estado sólido. Y lo estoy haciendo reaccionar, vean, con el ácido clorhídrico, ¿ya? Y este ácido clorhídrico, ¿en qué estado se encuentra? ¿Hace qué estado me dice que es? Acuoso. Acuoso. Entonces, vean, cuando yo voy a mezclar, cuando yo voy a combinar el óxido de manganeso 4, que se encuentra en estado sólido, con el ácido clorhídrico, que se encuentra en estado acuoso, y además lo someto a una fuente de calor, vean, va a producirse, ¿no es cierto? Vamos a evidenciar, vamos a observar una serie de fenómenos en los cuales al final nos van a dar el resultado de lo siguiente. Vean, el cloro se combina con el manganeso y tengo cloruro de manganeso. Vean, tengo cloruro de manganeso 2. Cloruro de manganeso 2. Tengo formación de agua líquida. Vean, tengo formación de agua líquida. Y además, en estado gaseoso, se está liberando ¿qué cosa? ¿Se está liberando qué cosa? ¿Se está liberando qué cosa? ¿Qué se está liberando? Cloro molecular en estado gaseoso. Vean, al poner en contacto dos sustancias, nosotros como resultado vamos a obtener, ¿no es cierto?, la formación de otras nuevas. Por ejemplo, acá tenía óxido de manganeso 4. Acá, ¿qué es lo que tengo? Cloruro de manganeso 2. Acá tenía ácido clorhídrico, pero acá, ¿qué tengo? Tengo agua, ¿ya? Y además, en estado gaseoso se está liberándose, ¿qué cosa? Cloro molecular, ¿ya? Entonces, vean cómo es que se produce una reacción química. Y básicamente aquí en el gráfico nosotros podemos afirmar todo lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? En referencia a una reacción química. Nos dice que una reacción química es el proceso por el cual una, dos o más sustancias sufren cambios en su estructura interna, es decir, que hay ruptura de sus enlaces químicos para formar nuevas sustancias que van a tener propiedades diferentes a las iniciales. Ojo, chicos, esas letritas, esas abreviaciones que nosotros encontramos como subíndices, ¿no es cierto? Esas abreviaciones me indican el estado de agregación molecular en el cual se encuentra. Si yo tengo esta abreviación S, ¿en qué estado se encuentra esa sustancia? ¿En qué estado se encuentra? Sólido. Si es AC, ¿en qué estado se encuentra? Acuoso. Acuoso. ¿Y cuando hablamos de acuoso? Cuando esa sustancia está disuelta ¿en dónde? En agua. En agua, muy bien. Y si esa letrita es L, ¿en qué estado se encuentra? Todos, chicos, ¿en qué estado se encuentra si esa letrita es L? Chicos, líquido, ¿no es cierto? Y si esa Líquido. letrita es, muy bien, y si esa letrita es G, ¿en qué estado se encuentra? Gaseoso. En estado gaseoso o estado gaseoso, ¿no es cierto? Es un gas, en otras palabras, ¿ya? Es un gas. Continuamos. Nosotros, para poder explicar de manera detallada cómo es que se produce una reacción química, tenemos que representarlas mediante el uso de ecuaciones. Entonces vamos a ver qué es una ecuación química, ¿ya? Daniela Herrera, ¿estás ahí, Daniela? Sí, profe. Muy bien, Daniela. Ayúdame con la lectura, por favor, de la ecuación química. Ya. Ecuación química.
Es la representación esquemática de lo que ocurre en una reacción química mediante símbolos, fórmulas y otros signos. Se escribe el primer miembro a las sustancias iniciales llamadas reactantes o reaccionantes, y luego de una flecha que indica el sentido que ocurre la otra reacción, que se escribe a las sustancias finales llamadas productos. Toda ecuación química debe estar balanceada, es decir, debe ser igual en ambos lados el número de átomos de cada elemento. Ejemplo, la ecuación química del ejemplo anterior es la siguiente. Ya, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Entonces, vean, nos dice, una ecuación química es una representación esquemática de todo lo que ocurre en una reacción química, ¿ya? Para esto nosotros vamos a usar símbolos, vamos a usar fórmulas y otros signos. ¿Cómo está formada una ecuación química? ¿Ya? Vean, todos vemos aquí esta ecuación, chicos, donde dice reactantes y productos. Sí, profe. Chicos, ¿todos vemos? Sí. Ya. Entonces vamos a llevarlo esa ecuación acá a la pizarra, ¿ya? Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Vamos a poner pausa acá el video, ¿ya? Una ecuación química, chicos, nos representa todo lo que sucede en una reacción química. Nos da la información desde qué tipo de sustancias van a reaccionar, ¿ya? Hasta qué tipo de productos nosotros vamos a obtener. Una ecuación química presenta dos partes, ¿ya? Presenta dos partes. La primera parte que tenemos aquí, esta de aquí, a la cual nosotros lo denominamos como el primer miembro, ¿ya? El primer miembro. Como una ecuación matemática en la cual ustedes pueden resolver, ¿no es cierto? Una ecuación matemática también presenta dos partes, ¿no es cierto? O presentan tres partes, mejor dicho. Primer miembro, la igualdad, y el segundo miembro. Algo similar pasa acá en una ecuación química. Tenemos el primer miembro, el sentido de la reacción, que vendría a ser esta flechita, el sentido de la reacción, ¿ya? Y el segundo miembro, ¿ya? El primer miembro que se encuentra acá, ¿ya? Representa a lo que vendría a ser definidos como las sustancias que van a reaccionar, que se van a combinar o se van a poner en contacto, ¿ya? A este primer miembro vamos a denominarlo como la zona de los reactivos o reactantes. ¿Sí? La zona de los reactivos o reactantes. ¿Qué quiere decir? Reactivos o reactantes son aquellas sustancias que van a reaccionar. ¿Sí? Y en el segundo miembro, vean, en el segundo miembro, aquí, tenemos la zona de los productos. De los productos. ¿Qué quiere decir? Una vez que estos reactivos o reactantes reaccionan entre ellos, de hecho que me van a formar otras sustancias. A estas sustancias resultantes las denominamos como productos. Nos dice la regla, en toda ecuación química, esta ecuación debe de estar balanceada, debe estar debidamente balanceada. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de átomos de los reactivos tiene que ser igual a la cantidad de átomos ¿de dónde? ¿De dónde? Los productos. ¿A la cantidad de átomos de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, chicos? De los De los productos. productos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántos, atentos aquí, cuántos manganesos tengo aquí? Uno. ¿Cuántos manganesos tengo acá? Uno. Uno. ¿Cuántos manganesos tengo aquí? Uno. Balanceado en manganesos. ¿Cuántos cloros tengo? Uno. Uno. Pero ¿cuántos cloros tengo aquí? Dos.
Ah, ya. ¿Cuántos cloros me está faltando? Uno. Entonces tendré que poner aquí adelante un factor de 2. De otro color lo vamos a poner eso. Un factor de 2. ¿Ya? Vamos a buscar otro colorcito. Bueno, vamos a poner ahí un factor de 2. Bueno, ponemos aquí un factor de 2. ¿Ya? Un factor de 2. Dos cloros, dos cloros. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? 2. 2. ¿Cuántos hidrógenos tenemos aquí? 2. También. Ah, acá hay 2. Entonces ahí está balanceado. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? 1. Ah, ya. Entonces aquí ya hay un problema, ¿no es cierto? Si yo pongo aquí 2, ¿cuántos hidrógenos voy a tener ahora? 4. 4, ¿no es cierto? Ah, ya sé dónde está el error, ya. Hay 4 hidrógenos. Entonces tendré que poner aquí 4 hidrógenos, ¿no es cierto? 4 hidrógenos. ¿Cuántos cloros hay? 4. 4. ¿Cuántos cloros hay? 4. 4 cloros, ¿ya? Me faltaba contabilizar esto. Muy bien. Entonces vean, un manganeso. 4 cloros, 4 cloros. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Entonces, mi ecuación está debidamente balanceada, ¿ya? A todo esto denominamos como ecuación química, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué partes presenta una ecuación química? Presenta la parte de los reactivos o reactantes y la parte de ¿qué? ¿La parte de qué? De los productos. De los productos. Profesor, ¿y esa flechita qué significa? ¿Qué significa esta flechita? Sentido de la ecuación. Sentido de la reacción. ¿Ya? Más que todo tenemos que tener en cuenta que en una reacción química, ¿ya? Esa reacción química puede ser reversible o irreversible. En este caso, esta flechita nos indica que solamente esta reacción va a ir en este sentido, ¿no es cierto? Va a ir en este sentido. ¿Qué quiere decir? De reactivos a productos, ¿ya? Y no puedo regresar a esta forma. Entonces, en este caso, esta reacción sería irreversible. Hay reacciones químicas que son reversibles, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿ya? Copien esto, por favor, de la pizarra en referencia a la ecuación química. Esta es una ecuación química. Es una ecuación química. ¿Se ve la pizarra, chicos? Chicos, ¿se ve la pizarra? Ya, copiemos, por favor. Copiemos, Profe, copiemos. sí se ve, pero está un poco borroso. ¿Todos ven borroso? Yo lo veo bien acá. Se ve un poco borroso, feo. ¿Todos ven así, un poco borroso? Vamos a reanudar la presentación. ¿Dónde está? Ya. Muy bien, entonces nos dice, la ecuación química, como vemos, es la representación esquemática de lo que ocurre en una reacción química, mediante símbolos, fórmulas y otros signos. Se escribe en el primer miembro las sustancias iniciales llamadas reactantes o reaccionantes o reactivos, ¿no es cierto? Y luego de una flecha que indique el sentido en que ocurre la reacción, se escribe a las sustancias finales llamadas productos. Toda ecuación química debe estar balanceada, como vimos, es decir, que debe ser igual en ambos lados el número de átomos de cada elemento. Vimos en la pizarra y explicamos este mismo tipo de ecuación química, ¿no es cierto? Solamente que le hemos completado lo que le faltaba.
Siempre indicamos también, como ven acá, y eso me olvidé decirles, siempre indicamos también el estado de agregación en el cual se encuentra. O sea, toda esa información es lo que toda esa información me da una ecuación química. ¿Ya? Toda esa información me da una ecuación química. Continuamos. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar, ya? ¿Cómo podemos nosotros evidenciar de manera empírica que se está realizando una reacción química? Entonces vamos a ver acá sobre las evidencias empíricas para reconocer una reacción química, ¿ya? A ver, aquí me va a ayudar eh, Alexia. ¿Estás ahí, Alexia? Alexia Guevara. No está Axel. Axel, ¿me escuchas? Axel, Sí, ¿estás ahí? sí, profe. Ayúdame con la lectura, por favor. Evidencias para reconocer una reacción química. Siempre que dos o más sustancias reaccionan, generalmente observan los siguientes aspectos: cambio de color en las sustancias, algún olor característico, etc. Desprendimiento de un gas, formación de un precipitado sólido o insoluble de H2O, absorción o liberación de calor. Ya, muy bien, gracias Axel. Entonces, vean, nosotros podemos reconocer que se está produciendo una reacción química de la siguiente manera. Si nosotros observamos los siguientes aspectos, vean, si esa sustancia ha cambiado de color, ¿ya? Y es más, desprende algún olor característico, se está produciendo una reacción química. Si produce desprendimiento de un gas, también se está realizando una reacción química. Si hay formación de un precipitado, que es un sólido insoluble en agua, también se está realizando una reacción química. Si se ha producido absorción o liberación de calor, también se está produciendo algún tipo de reacción química. ¿Ya? Entonces, son las características o son evidencias con las cuales nosotros podemos reconocer que efectivamente se produce una reacción química cuando ponemos en contacto dos o más sustancias. ¿Ya? Vamos a clasificar a las reacciones químicas, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de reacciones químicas que se van a producir. Entonces, tomando en cuenta ciertos criterios, vamos a clasificar a todas estas reacciones químicas. Primer criterio de clasificación, según el agrupamiento atómico o según la naturaleza de los reactantes. Vamos a encontrar que se produce primero reacciones de adición o síntesis. A estas también las podemos denominar como reacciones de composición. Carla, ayúdame con la lectura, por favor. Sí, profe. Según la naturaleza de los reactantes. 1. Reacciones de adición o síntesis. Composición. Se reproducen cuando dos o más reactantes forman un solo producto. Generalmente son reacciones exotérmicas, es decir, que liberan calor. Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Entonces, vean, nos dice, se produce cuando dos o más reactantes forman un solo producto. Vean, acá en los ejemplos, en los tres ejemplos que tenemos acá, A, B, C. En el primer ejemplo tenemos hidrógeno y oxígeno. ¿Qué compuesto me está formando, chicos? ¿Qué compuesto me está formando este hidrógeno con el oxígeno? 2 moléculas de agua. Dos moléculas de agua, vean. 4 átomos de hidrógeno con 2 átomos de oxígeno me forman 2 moléculas de agua. ¿Estamos de acuerdo? Vean, dos sustancias, dos reactantes o dos reactivos me están formando un solo producto. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, vean, tenemos nitrógeno molecular y tenemos hidrógeno también molecular. Tenemos 2 átomos de nitrógeno y tenemos 6 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, al combinar estos átomos, nosotros vamos a obtener un solo producto. ¿Ya? Un solo producto. En este caso sería el amoníaco. ¿Ya? Falta completar acá.
Pero vean, la idea es que está formando un solo producto, ¿ya? Si nosotros tenemos el amoníaco y lo hacemos reaccionar con el ácido clorhídrico, vean, el amoníaco en estado gaseoso y el ácido clorhídrico también en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, ¿qué compuesto tenemos acá? Vean, está formando un solo compuesto, un solo producto, que vendría a ser el cloruro de amonio, ¿no es cierto? 2 moléculas de cloruro de amonio. En forma general, si nosotros tenemos 2 reactivos, en estas reacciones de adición o síntesis o composición, ¿cuántos productos me está formando, chicos? Chicos, solo uno. O en conclusión, para entenderlo mejor, ¿ya? También podríamos expresarlo de la siguiente manera. Vean, vean. En una reacción de adición, sucede lo siguiente. Vean, sucede lo siguiente. ¿Ya? Yo tengo al compuesto A o a la sustancia A. Esta sustancia A va a reaccionar con la sustancia B. ¿Ya? Y me dice, en esta reacción de adición o síntesis, se forma un solo producto. ¿Qué producto se va a formar? Si estos se van a juntar, se van a combinar químicamente, ¿qué producto tendré? Tendré el producto AB. ¿Se entendió mejor, chicos? ¿Se entendió mejor? Chicos, ¿se entendió mejor ahí? Ya vean. Tenemos 2 reactivos, 2 o más reactivos, ¿no es cierto? Y estos reaccionan y me forman un solo producto. Vean, químicamente, un solo producto. Es así como nosotros, por ejemplo, formamos los compuestos binarios, los compuestos ternarios, los compuestos cuaternarios. Obteníamos un solo producto, ¿no es cierto? Obteníamos un solo producto, ¿ya? Entonces, esa es la idea de una reacción de adición, una reacción de adición. 2 sustancias reaccionan entre sí para formar un solo producto, ¿ya? Para formar un solo producto. Muy bien, continuamos. A ver, continuamos aquí. Segundo, tenemos las reacciones de descomposición o disociación, ¿ya? Tenemos las reacciones de descomposición o disociación. A ver, aquí me va a ayudar Valeria. ¿Me escuchas, Valeria? Valeria. Sí, profe. Valeria, ¿estás ahí? Sí, Ayúdame sí. con la lectura, Valeria. Reacciones de descomposición o disociación. Se reproduce cuando un solo reactante es sometido a un fuerte calentamiento y a una corriente se descompone en 2 o más productos. Generalmente son reacciones endotérmicas, es decir, son que absorben calor. Ya. Ya, muy bien. Muchas gracias, Valeria. Entonces, veamos ahí lo siguiente, ¿ya? En una reacción de descomposición o disociación, nos dice que esto se va a producir cuando un solo reactante, vean, un solo reactante que va a ser sometido a un fuerte calentamiento o a una corriente, se va a descomponer en 2 o más productos, ¿ya? Generalmente son reacciones endotérmicas. ¿Qué quiere decir? Que como al lado del reactante estamos agregando, estamos adicionando la energía o el calor o la corriente eléctrica, estas van a tener que absorber primero ese calor para poder descomponerse, ¿ya? Entonces, en conclusión, vean, dentro de los ejemplos, tenemos acá, por ejemplo, carbonato de calcio, en el ejemplo A, carbonato de calcio, mediante la acción del calor, este carbonato de calcio se está disociando ¿en qué?
en óxido de calcio más dióxido de carbono. Vean, una sola sustancia en el lado de los reactivos se está separando en otros dos productos. Entonces tenemos ahí reacciones de descomposición o disociación. En este caso también, ¿no es cierto? Tenemos al... tenemos al clorito de potasio, ¿no es cierto? Tenemos al clorito de potasio. Nos dice que por acción del calor este clorito de potasio se va a disociar en cloruro de potasio y oxígeno. Vean, un solo reactivo me está formando dos productos. Se está separando. ¿Ya? Tenemos aquí en el ejemplo C, cloruro de sodio, ¿ya? Mediante acción de la corriente eléctrica se separa ¿en qué? En sodio y cloro, en sus componentes. Vean, se está separando en sus componentes iniciales. Tenemos agua. Mediante electrolisis o la acción de la corriente eléctrica, esta molécula o estas moléculas de agua se disocian ¿en qué? En sus componentes, que son hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, en general nos dice ahí la forma que si nosotros tenemos un reactivo A, este se puede disociar en sus componentes que van a ser B más C. Para que lo entendamos de mejor forma también esta parte de las reacciones de descomposición. Vamos a anotarlo en la pizarra. ¿Ya? Vamos a anotarlo en la pizarra. Si tenemos reacciones o una reacción de descomposición, vamos a observar lo siguiente. ¿Ya? Si nosotros tenemos este reactivo, que es el reactivo AB, y me dice que este está sufriendo una reacción de descomposición, ¿en qué se va a descomponer? ¿Qué productos me formará? Chicos, razonamiento. Si tenemos el reactivo AB, vean, y me dice, está sufriendo una reacción de descomposición, ¿qué productos me va a formar? A más B. A más B, ¿no es cierto? A más B. Ya está. A más B. Ahora, si tenemos, por ejemplo, un compuesto ternario, ABC, digamos, también está sufriendo una reacción de descomposición, nosotros podemos tener A más B más C, o también de la siguiente forma. Podríamos tener AB más C. ¿Se está descomponiendo o no se está descomponiendo? Chicos, ¿se está descomponiendo o no? Sí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un compuesto cuaternario, digamos A, B, C y D, y me dice que este está sufriendo una reacción de descomposición, entonces podríamos tener A más B más C más D, o también podríamos tener ABC más D, o también podríamos tener AB más CD. La idea es que se esté descomponiendo en otros productos, ¿ya? En otros productos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profe. Chicos, estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, muy bien. Terminemos de copiar hasta ahí, por favor, esa partecita para continuar. Chicos, por favor, recordarles también, ya, hasta el momento solamente vean cuánto tiempo ha pasado. 13 alumnos me han mandado las evidencias de sus cuadernos, ¿ya? Que ha pasado prácticamente un mes, un poco más de lo que se les indicó. 13 alumnos me han enviado las evidencias de sus cuadernos y el resto hasta ahora no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, recordarles que tienen que enviar, chicos, esta semana yo tengo que subir notas, ¿ya? ¿Qué notas les voy a subir a las personas que no han mandado sus evidencias? ¿Ya? Entonces, lo que les he dicho, tienen que tomar foto al cuaderno y tienen que enviar todo lo que se les ha pedido, ¿ya? Muy bien, vamos.
continuamos. Pasa un ratito más, por favor. Apresúrense, por favor. ¿Ya? Continuamos con la presentación. Muy bien. Entonces, hasta aquí las reacciones de descomposición y las reacciones de adición. ¿Ya? Continuamos. Hablamos en referencia a las reacciones de desplazamiento de sustitución. Vean, aquí con la lectura me va a apoyar. A ver. Alejandro Juan, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Alejandro. Sí, profe. Ya, ayúdame Pero con un momento, es que todavía no se cambia. Mi internet está un poco lento. Ya. Un ratito. Isa. Ya, 3. ok. Sustitución. Se representa cuando un elemento químicamente más activo desplaza a otro menos activo en su compuesto. Es el caso típico del metal activo como ZN, Fe, etc., que desplazan al hidrógeno de ácidos inorgánicos. También en el caso de los metales alcalinos que desplazan al hidrógeno del H2O. Ya, muy bien. Alejandro, ¿qué es ZN y Fe? Alejandro, ¿me escuchas? Chicos, ¿qué es ZN y Fe? Chicos, ¿qué es ZN y Fe? Chicos, ¿qué elementos son ZN y Fe? Zinc y Zinc, muy bien, ¿qué más? Fe, ¿qué elemento es? Hierro. Chicos, por favor, hay que, ya tenemos todos, creo, la capacidad de poder interpretar los símbolos de cualquier elemento. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Entonces, muchas gracias, Alejandro. Nos dice reacciones de desplazamiento de sustitución. ¿Ya? Hablamos, se presenta cuando un elemento químicamente más activo desplaza a otro menos activo de su compuesto. Es el caso típico de metales activos como el zinc, el hierro, etcétera, que desplazan al hidrógeno de ácidos inorgánicos. También es el caso de los metales alcalinos que van a desplazar al hidrógeno del agua. Por ejemplo, vean, en estos tres ejemplos vamos a observar lo siguiente. Tenemos al zinc, vean, que es un metal, ¿ya? Y este está reaccionando con el ácido clorhídrico, con dos moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, esto en el lado de los reactivos. Entonces, observando y analizando la ecuación, vamos a observar o vamos a notar que en el lado de los productos ha sucedido lo siguiente. Vean, este zinc, ¿dónde se ubica ahora en el lado de los productos? ¿Con quién está unido el zinc? Chicos, ¿dónde se unió el zinc ahora? con el cloro. ¿Ok? Con el cloro, vean. ¿Y quién estaba unido anteriormente al cloro? Hidrógeno. El hidrógeno, vean. El zinc ingresa y desplaza o sustituye al hidrógeno, vean. ¿Ya? El zinc ingresa y el hidrógeno sale, lo está sustituyendo, lo está desplazando. De tal forma que voy a tener acá, ¿no es cierto?, este compuesto en el lado de los productos, este producto, cloruro de zinc, y aparte el hidrógeno que ha sido desplazado, sustituido. En eso consiste las reacciones de desplazamiento o de sustitución. En el ejemplo B también lo mismo, vean. Tenemos al hierro y este está reaccionando con el ácido sulfúrico en el lado de los reactivos. Este hierro, ¿a quién está sustituyendo? ¿A quién observamos en el lado de los productos que ha sustituido? Chicos, ¿a quién ha sustituido el hierro? Observemos el lado de los productos. ¿A quién ha sustituido el hierro? ¿A quién ha desplazado el hierro? Chicos.
Chicos, ¿a quién ha desplazado el hierro? ¿Al azufre? No, 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 vean, ¿a quién ha desplazado? En vez de quién ha ingresado el hierro. En vez de quién ha entrado el hierro, vean, acá tengo oxígeno, tengo azufre, acá tengo oxígeno, tengo azufre, pero debería tener hidrógeno, ¿no es cierto? Pero acá ¿quién tengo? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo en vez del hidrógeno? Al hierro, ¿no es cierto? Muy bien, Fabián, muy bien. Entonces, el hierro ha sustituido, ha desplazado al hidrógeno, y el hidrógeno se encuentra solito, vean, ¿ya? A eso denominamos como una reacción de desplazamiento o de sustitución. En el ejemplo C, lo propio, ¿no es cierto? Tenemos el sodio, está reaccionando con el agua y vamos a ver que el sodio va a desplazar ¿a quién? Va a desplazar a un hidrógeno, ¿no es cierto? Va a desplazar al hidrógeno, mejor dicho, ¿ya? Acá tenemos cuatro hidrógenos y va a desplazar a dos hidrógenos, porque tenemos dos sodios, ¿ya? Cuando desplaza dos hidrógenos, salen dos hidrógenos, ingresa el sodio y tengo este otro compuesto, hidróxido de sodio, ¿ya? En general, quiero que observen lo siguiente. Si nosotros tenemos en el lado de los reactivos estas sustancias, una sustancia A más una sustancia BC, ¿ya? Vean, A está reemplazando a B. Si nosotros notamos, A reemplaza a B y B sale, ¿no es cierto? Y se encuentra solito. Entonces, esa es una reacción de desplazamiento o de sustitución, ¿ya? Muy bien, continuamos. Hablamos sobre las reacciones de doble desplazamiento. En el ejemplo anterior era simplemente un desplazamiento simple, ¿ya? Un desplazamiento simple. En el 4 tenemos una reacción de doble desplazamiento o metátesis, ¿ya? Una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Aquí nos va a ayudar, nos va a apoyar. Pilar, por favor, ayúdanos con la lectura. Reacciones de doble desplazamiento o metatesis. Se produce entre compuestos iónicos que están en solución acuosa. Luego de la reacción química generalmente se forma un precipitado sólido insoluble en agua. En estas reacciones los elementos no cambian en sus estados de oxidación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Nos dice, una reacción de doble desplazamiento o metátesis se produce entre compuestos iónicos que están en solución acuosa. Luego de la reacción química, generalmente se forma un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Es un sólido que va a ser insoluble en agua. En estas reacciones nos dice que los elementos no cambian en sus estados de oxidación. Vamos a ver cómo se produce esta reacción de doble desplazamiento metátesis. Tenemos el cloruro de sodio y tenemos el nitrato de plata, ¿ya? Vean, esto en el lado de los reactivos. En el lado de los productos tenemos otros compuestos, vean. La plata se ha combinado ¿con quién en el lado de los productos? La plata se ha combinado ¿con quién en el lado de los productos? Chicos, tenemos que participar. ¿La plata se ha combinado con quién en el lado de los productos? ¿Con el cloro? Con el cloro, vean. Anteriormente la plata estaba con el nitrato, pero se ha combinado con el cloro, ¿no es cierto? Entra y se combina con el cloro, ¿no es cierto? Este sodio sale y el sodio se ha combinado ¿con quién? Con el nitrato, vean. En otras palabras, han intercambiado. Ambos han intercambiado sustancias, ¿no es cierto? Acá tenemos la plata con el cloro, ¿no es cierto? Y tenemos el sodio con el nitrato, Pero esto no es al azar, quiero que lo entiendan de esa forma, ¿ya? ¿Ya? A ver, voy a copiar primero, se me fue, a ver. Ya, quiero que pongan atención acá. He copiado la ecuación química. Cloruro de sodio más nitrato de plata me produce cloruro de plata más
nitrato de sodio. ¿Ya? Pero este intercambio no es al azar. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Vean. Número de oxidación del sodio. ¿Cuál es el número de oxidación del sodio, chicos? Chicos, ¿cuál es el número de oxidación del sodio? +1. Más 1, ¿no es cierto? Si el sodio es más 1, ¿el cloro cuánto será? Para que sea 0. -1. Menos 1, pues, ¿no es cierto? Seguimos manejando eso, vean. Si el sodio es más 1, el cloro tendrá que ser menos 1. Número de oxidación de la plata. 1. Número de oxidación. ¿Cuánto? Más 1. Más 1 también, mira. Y de todo el nitrato, mira, de todo el nitrato, acá vamos a ponerlo así, de todo el nitrato, la carga es menos 1. ¿Ya? Ahora, el intercambio es de la siguiente manera. Si acá tengo compuestos iónicos, ¿ya? Sabemos que un compuesto iónico se forma entre un metal y un no metal, tenemos metal y no metal, ¿no es cierto? Por diferencia de cargas. Me dice, son compuestos iónicos. Entonces, la reacción de metátesis tiene que producirse también respetando la diferencia de cargas. Si acá tengo positivo con negativo, ¿no es cierto? Acá tengo también positivo con negativo. Este positivo, para combinarse con el otro lado, ¿con quién tendrá que combinarse? ¿Con el que tiene positivo o con el que tiene negativo? Chicos, si aquí, vean, el sodio es positivo, observen acá. El sodio es positivo. ¿Ya? ¿Con quién tendrá que combinarse de ese lado? ¿Con el que también es positivo o con el que es negativo? Con el que es negativo. Con el que es negativo, pues diferencia de cargas. Ustedes saben que cargas diferentes se atraen. Cargas iguales se van a Se repelen. Entonces, vean, este sodio se va a combinar con el que tiene carga negativa, con el nitrato. Vean, nitrato de sodio. Ah, ya, nitrato de sodio. ¿Ya? En el otro caso, el cloro es negativo. ¿Ya? El cloro es negativo. Muy bien. ¿Con quién se va a combinar? Con el que es positivo en el otro lado. ¿Quién es positivo en el otro lado? La plata. Y por eso tengo cloruro de plata. Vean, cloruro de plata. ¿Ya? De esa forma se produce el intercambio. No es que el intercambio se va a producir al azar. Pero vean, ambos están intercambiando. Tomando en cuenta qué cosa? Sus números de oxidación. Sus números de oxidación. ¿Ya? Las cargas que presentan. Tomando en cuenta las cargas que presentan. ¿Ya? Hasta acá, copien esa parte para que lo puedan entender. ¿Sí? Copiemos hasta ahí. Creo que ya todos han terminado. Nos quedamos aquí. Les estoy enviando el material de trabajo al CIE Web. Revísenlo, chicos, y trabajenlo, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho en casa. Saludos, chicos. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Cuídense mucho. Adiós, profe, cuídese. Chao, profe, cuídense. Profe, cuídese mucho. Cuídense. Gracias, chicos. Cuídense mucho ustedes también. Nos vemos. Oh, profe, cuídese mucho. Gracias. Chao, chicos. Gracias, Sayan. Cuídense mucho.